Buenas noches, bienvenidos. Corren tiempos difíciles. Este año 2022 ha comenzado complicado y marrullero, como dice Serrat. Y uno se centra mucho, pues, como es lógico, en pensar en estos problemas, esto de los precios de los commodities, el precio del petróleo, el alza en el precio de los combustibles. Pongámosle ahí otra repercusión terrible de esto, que es el alto costo, el aumento, el peligroso aumento en el costo de la vida. Las cosas, la inflación está golpeando. Para no hablar yo aquí de lo que ha supuesto el COVID para todo el mundo dominicano y el mundo en sentido general. Y si faltaba algo, piense usted en la inseguridad ciudadana. O sea, todos estos problemas hacen que uno, el día a día, evite que uno haga un alto en el camino y diga, ¿y el mundo cómo anda? Pero resulta que en el mundo se están presentando escenarios sumamente preocupantes, no solo para los protagonistas, hablo de Rusia, Estados Unidos, China, Europa, sino por esos protagonistas, cosas sumamente peligrosas para el globo terráqueo, para el planeta. Entonces, cuando se presentan escenarios como este, y estoy hablando ahora directamente de la gran crisis que existe entre Rusia y Ucrania, pero con China, aliado a Rusia, y Europa y Estados Unidos, los tres como coprotagonistas. Lo que pueda ocurrir ahí tiene desde ahora mismo, una repercusión global, porque esta crisis tiene un sabor, un olor a gas. Hay una crisis energética que se ha convertido en económica y que ya es política, ya se mencionó el nombre maldito de lo nuclear. Entonces ya era el momento de que nosotros acudiéramos a nuestro asesor por excelencia de temas geopolíticos. Por eso está aquí una vez más el profesor Iván Ernesto Gatón. Todo un placer, mi señor, mis respetos. Igual, don Pablo. Yo le planteé ya el programa, yo podría quedarme en silencio en los próximos 40 minutos porque lo cierto es que el drama es sumamente preocupante. Al día de hoy, ¿cómo está ese escenario de crisis entre Rusia, Ucrania y con estos coprotagonistas? Bienvenido. Muchas gracias, don Pablo. Evidentemente que la diplomacia está intentando hacer sus labores, sin embargo, vemos movimientos de tropas, quizás como nunca antes, después de la Segunda Guerra Mundial, habíamos tenido un escenario, exceptuando el breve espacio de lo que aconteció en Yugoslavia, que Europa tuviera Estados Unidos enviando a Polonia tropas para reforzar en espacios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, que veamos entonces a un Josep Borrell, que es el alto comisionado de la Unión Europea, con Antony Blinken, hablando de que hay que ser estratégicos, que entonces debe haber una política común y que el ministro de Industria y Comercio de Japón anuncie que Japón pondrá a disposición de la Unión Europea lo que usted acaba de mencionar, gas, y que se estén tocando las puertas de aliados de Estados Unidos a los fines de que si Putin cierra la llave del gas, del cual depende más del 40% de esa Unión Europea, este invierno no sea lo más calamitoso posible. Estamos hablando de un escenario casi apocalíptico, porque la posición del oso ruso es esta es la marca, que Ucrania, Ucrania significa la marca, eso es lo que significa Ucrania. Entonces, esa es la marca es hasta acá. Yo les permití a ustedes que me ampliaran la OTAN hasta los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. A pesar que vi que él se quejó de que hubo un momento donde hubo una promesa, lo aclaró, una promesa no escrita, de que estos países no iban a entrar a la OTAN, y la OTAN sí permitió la entrada. Increíblemente, don Pablo, una persona que fue aliado de Occidente, que fue Boris Johnson, se le humilló.
esa promesa se le hizo a Boris Yeltsin. Exacto. Es decir, Boris Yeltsin era el hombre que usted veía riéndose a mandíbula batientes al presidente Clinton por lo simpático que le resultaba. Era un hombre simpático. Entonces, ustedes le prometieron que no iban a ampliar la OTAN. De hecho, Margaret Thatcher estuvo opuesta a que se incluyera Estonia, Letonia y Lituania. ¿Por qué? Porque hay una realidad, don Pablo. La geopolítica nunca ha dejado de existir. El gran creador de ese término que se llama geopolítica, Rudolf Helling, planteaba que los estados son seres vivientes. Y los estados como seres vivientes necesitan gas, necesitan litio para que Tesla pueda construir sus vehículos. Pero ¿de dónde van a conseguir el litio? Pero necesitan agua, necesitan soya. Por eso vemos al presidente de Argentina aprovechando las ubérrimas pampas argentinas en medio de esta crisis. Putin lo recibe con un abrazo, pero no lo sienta como a Macron en una mesa de varios metros de distancia, sino que simplemente lo sienta al lado y hacen acuerdos y luego se va a China y China anuncia que Argentina entra a la franja y la ruta de la seda y le van a prestar 23.000 millones de dólares y le van a ayudar en una planta de energía eléctrica. Entonces, la geopolítica nunca ha dejado de estar ahí demostrándonos que evidentemente los imperios tienen sus esferas de influencia. Y el error más grande es desconocer el trabajo del académico que no es político. El político está pensando en cómo ganar las elecciones. El académico está pensando en dónde va a estar el país en 50, en 100 años. Como se dice, el político piensa en elecciones, el científico piensa en generaciones. Pues Henry Kissinger, que es un geopolitólogo, un profesor, que no es por casualidad que David Rockefeller lo tiene a él, a Brzezinski y a Huntington, dice: no existiría nada más peligroso para los intereses de los Estados Unidos que Moscú estuviese más cerca de Pekín que de Washington. Eso lo advirtió Kissinger. y se hizo realidad. ¿Cuántos años después? Eso sí lo advirtió él. ¿Sabe desde cuándo? atrás. Desde la diplomacia del ping-pong con Nixon. ¿Quién es el que... 70. Desde el 70, desde el 72. Wow, qué visión. Dice Kissinger: ¿y ustedes creen que yo me acerqué a la China roja de Mao y saco a Taiwán del Consejo de Seguridad de Estados Unidos? Lo sacó. Y Nixon visita a Pekín, porque Pekín tenía que estar más cerca de Washington que de Moscú, porque todo esto entra en la gran teoría geopolítica que se llama la de Mackinder, la de la potencia terrestre. Sucede que si vemos el mundo como un gran mapa, está Eurasia. Entonces, dice Halford John Mackinder, que es quien define toda la geopolítica de los ingleses, que quien domina la región pivote o el heartland o la región cardial dominará la isla mundo, y quien domine la isla mundo domina el planeta. Entonces, ¿quién está ahí? Está Rusia. Por eso siempre la gran política era mantener divididos a los alemanes, que están en la parte más occidental, de los rusos. Por eso cuando se hace el acuerdo Molotov-Ribbentrop, ¿de quién fue la idea? Fue del otro gran geopolitólogo llamado Karl Haushofer, porque Haushofer es el hombre que después del putsch que dan los nacionalsocialistas alemanes, amigo de Rudolf Hess, visitaba a Rudolf Hess, donde estaba también en esa celda Hitler, y escuchaba las teorías geopolíticas. Por eso no es casualidad que cuando se firma el acuerdo Molotov-Ribbentrop, el diplomático alemán que está ahí es el hijo de Haushofer. Todo esto es geopolítica. Hay lo que se llama esfera de influencia. Estados Unidos, siendo todavía una potencia pequeña, marcó una línea geopolítica, la doctrina Monroe. Exacto. Entonces, Ucrania no solamente es el punto fundamental de la historia rusa. ¿Quién funda Moscú?
pero Moscú lo funda Yuri Golduruki, príncipe de Kiev. ¿Quién es el héroe mitológico? Capital de Ucrania. ¿Quién es el héroe mitológico de la batalla de los rusos contra los caballeros teutones? Alexander Nevsky. Ahora, Iván, lo cierto es que aquella estrategia de Kissinger dio un gran resultado para el interés norteamericano, con Nixon y Mao como protagonistas. Pasaron 30 y 20, 50 años, sí, más o menos 50 años, y esto cambió. Vemos ya los amores declarados, con agarraditas de mano y besos prolongados entre Rusia y China, algo nunca visto, una relación áspera con Europa, específicamente con Francia. Y pueden ver ustedes ahí esa foto de Putin con Macron, que en el vocabulario geopolítico y diplomático lo dice todo. La distancia a que ellos están, ustedes lo están viendo ahí, pues es terrible. Después de la pausa, hablemos entonces de este cambio de modelo, estos amores rusos y chinos, este gran acercamiento y este alejamiento con una Alemania que me tiene que explicar por qué, muy dubitativa y un poco jugando a las dos bases. Después de la pausa. Ya regresamos. Profesor Gastón, y entonces, este cambio de paradigma, este cambio de escenario, ¿cómo se ve desde la geopolítica? ¿Cómo lo ves, lo que se está presentando? Aquí hay que verlo como la gran transición geopolítica de un mundo post-occidental. Es decir, todos los geopolitólogos están hablando de que estamos asistiendo a un cambio que no existía desde que se inició la modernidad, con las navegaciones de altura que iniciaron los portugueses, con la escuela de Sagres de Enrique el Navegante, con los españoles, con la llegada de Colón y luego la vuelta que hace Fernando de Magallanes, que termina el cano de circunnavegación del planeta, que fue lo que comenzó el proceso que da paso al mercantilismo y al capitalismo y a lo que Immanuel Wallerstein llamaba la teoría de los ciclos hegemónicos del capitalismo, que siempre estuvieron o los españoles, o los portugueses, o los holandeses. La primera multinacional del planeta fue la Compañía de las Indias holandesas, que llegó allá hasta Indonesia y que manejaba todo lo que eran las islas de las especies o las Molucas, donde estaba la pimienta, donde estaba la nuez moscada, la canela, pero después siguen los ingleses. Y Britain rules the waves, los británicos dominan las olas. Y después llega Estados Unidos, es el eje transatlántico. ¿Y qué pasó? Que la administración Obama, inteligentemente, noten que dijo, tenemos que pivotear al Asia, porque ya el eje del planeta no es Europa, Estados Unidos. ¿Entendió eso el establishment norteamericano? ¿Lo entendió y lo asumió en el momento en que Barack Obama hizo la advertencia? Se quiso hacer la transición, pero aquí ocurrió una disrupción que es el resultado de algo que no se ha asumido desde las élites políticas, sobre todo en los países periféricos a Estados Unidos, y es la ruptura en la élite política de los Estados Unidos. Porque cuando Trump llega, después que Obama había diseñado un acuerdo transpacífico, dice, no, eso no va. ¿Y qué pasó? Le dejó toda la puerta abierta a China en el Pacífico. O sea que el escenario norteamericano, que es una sociedad lamentablemente dividida como nunca, incluso existe el fantasma posible de una repostulación y victoria de un Donald Trump, aunque nadie lo crea o aunque nadie lo quiera. Esto no agrava el escenario porque resulta que todo lo que estamos hablando está ocurriendo en un momento en que está fracturada como nunca la sociedad norteamericana. Esto yo creo que es preocupante porque cuando usted lee a los grandes historiadores de la humanidad,
el declive o la decadencia de un imperio tiene dos señales. La primera es cuando su élite política pierde el compromiso con el futuro de su pueblo. Y segundo es cuando hay mucha corrupción. Sucede que nosotros pasamos por alto que el punto de inflexión de Estados Unidos para la corrupción al más grande nivel vino con romper el consenso del derecho internacional que se había iniciado desde la Segunda Guerra Mundial, y fue con la guerra en Irak, con una mentira, para beneficiar los intereses particulares de empresas ligadas al vicepresidente de George Bush hijo llamado Dick Cheney. La gente todavía no ha notado el daño. Es verdad, fue un dictador que sacaron, fue a Saddam, pero es la forma. Es decir, Colin Powell fue al Consejo de Seguridad y dijo mentiras para justificar la destrucción de un país como Irak, donde el 50% de la población, mujeres, estaban en la universidad. Y todo eso se ha retrocedido. No, y sobre todo, ahí hay un elemento terrible, y es que la ONU, en última instancia, está ahí para justificar las acciones imperiales de los que controlan el Comité de Seguridad, ¿no? Entonces, esos 5 se reparten el mundo después, por Segunda Guerra Mundial, pero había esa justificación que no será moral, pero era legal y legítima, de hacer cosas, o dejar de hacer cosas, como el bloqueo a Cuba, o el caso israelí. De repente, Estados Unidos, al hacer eso, pasar por encima de la ONU, que era un poco el instrumento para darle legalidad a los abusos imperiales, esto ha sido terrible. Y tú me estás confirmando entonces que efectivamente hay una fractura en la sociedad, pero lo peor, en el terrible establishment norteamericano. Y el que marco, impone cosas. y el marco del derecho internacional, que es lo que Kissinger plantea y que fue lo que ayudó a Occidente a tener ese mundo de la diplomacia basada en Westfalia. Es decir, Kissinger ya plantea, estamos en un mundo neo-westfaliano donde no se están tomando en cuenta las instituciones, sino los hombres fuertes. Lo westfaliano, por favor. Westfalia, la paz de Westfalia en 1648 es donde, después de las guerras religiosas que se dan con las tesis de Wittenberg, de Lutero, y que estaba la Iglesia Católica, las guerras religiosas, que vino una guerra que le dicen la guerra de los 100 años, pero no era de los 100 años, sino de 103. Vino la guerra de los 30 años finalmente. Entonces dicen, no, pero cada cual que se quede con su religión. Vamos a llegar a un mundo laico y vamos entonces a pacificar Europa. Entonces de ahora en adelante hay un orden basado en un respeto de normas que no tiene que ver tanto con los individuos, y por eso Westfalia es un hito y un referente para y un todo referente esto, fundamental. Pues en ese mundo neo-westfaliano tenemos a hombres fuertes, y usted dice, pero fuerte, Putin ya tiene 23 años en el gobierno y quizás salga en el 34. Es una versión postmoderna de un zar como Pedro el Grande, para poner un ejemplo. Sí. Usted dice, pero Deng Xiaoping había diseñado una estrategia tal de que los miembros del Politburó en China, cuando cumplieran 68 años, se retiraban. Y eran 10 años por cada premier. Pero vino entonces Xi Jinping y no, yo me quedo. Entonces es de hombres fuertes, es decir, el planteamiento de Kissinger en una versión ya más desde una perspectiva, digamos, académica, es que ya como Estados Unidos en su momento no utilizó algo que es fundamental, el derecho, la moral, yo ser el referente, porque esos valores de respetar el derecho, cuando Estados Unidos bombardea Yugoslavia sin permiso de la OTAN y permite que Kosovo se independice, ¿qué dice Putin cuando se toma Crimea? Pero yo voy a tomar los mismos referentes que ustedes tomaron con Kosovo, claro. Y Obama le dice, no, pero que no es lo mismo. Pero cuando usted mira a Crimea, usted dice, pero ¿quién conquista Crimea? ¿Es Grigori Potenkin? Que era el hombre fuerte y el hombre, el brazo ejecutor
de la zarina Catalina la Grande, pero estamos olvidando la guerra de Crimea, donde Francia perdió más de 100.000 hombres, donde Australia perdió miles de hombres, Inglaterra perdió miles de hombres, apoyando a los musulmanes turcos en contra de una guerra contra los ortodoxos rusos que en el 1453 habían salido de Constantinopla, la sobrina del último emperador asesinado de Bizancio. Sofía Paleólogos se casa con Iván III y se van a Moscú y fundan la tercera Roma desde la perspectiva religiosa. Por eso es que no hacerle caso a George Kennan, que es el diseñador de la política de la Guerra Fría, que era diplomático estadounidense en Moscú, y a Kissinger, dice Kennan, pero ese es el más grande error después de la Guerra Fría, el ustedes ponerse a ampliar la OTAN. No se dejaron llevar de los académicos. Sucede, don Pablo, y eso uno lo comprueba, porque se ha dedicado su vida entera a impartir docencia, que siempre dicen, eso es un teórico. Kissinger es un teórico. Pero eso nomás se dice aquí, el único lugar donde el término teórico es despectivo en este país, es una cosa terrible. Pero la élite política, la élite política dice, no, eso es un teórico, pero entonces usted encuentra que los diseñadores de política del gobierno nuestro incluye para el presupuesto de este año, buscándole un problema al jefe del Estado, a $62.70 y ya el costo del petróleo está a 90. Bueno, esto es un asunto tan trágico que hay escenarios políticos donde a un intelectual se le llama, no, pero este tigre no trabaja, pues este tigre lo que da clase en la universidad. Yo recuerdo una discusión con Pablo Iglesias, que es maestro, un doctorado en ciencias políticas, es maestro, profesor de la Complutense en ciencias políticas. Entonces, en una discusión le dice, pero este nunca ha trabajado, eso es lo que es, ese tigre lo que es doctor en ciencias políticas, que vive hablando con unos estudiantes. O sea que el asunto es grave, pero tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, bueno, profesor Gatón, el problema está en que hay países que con un capitalismo de Estado están teniendo éxito al mismo tiempo en que la democracia liberal está en crisis en todas partes. Entonces, conocido esto, viene esta gravísima crisis con estos protagonistas que ya hemos señalado. Después de la pausa, vamos a hablar un poco sobre lo que significa que Rusia y China tengan un capitalismo de Estado económicamente exitoso, con apoyo de sus pueblos, de la manera que usted quiera plantearlo, y no vamos a tocar lo de los derechos humanos, al mismo tiempo en que Occidente hace aguas con su modelo de democracia liberal. Los riesgos que eso significa para el globo. Después de la pausa. Ya regresamos. Profesor, crisis de la democracia liberal en todo Occidente, mientras el capitalismo de Estado ruso, China, va viento en popa y ahora en amores full. Hablemos de ese escenario, profesor. Sucede que lamentablemente la democracia liberal nuestra se convirtió en pornocracia, porque desgraciadamente... Está bueno, profesor. Se convirtió en pornocracia. Sí, porque estamos en un mundo donde evidentemente la gente maneja mucha información, conoce... Más de la que puede consumir. Más de la que puede consumir. Entonces, evidenciamos que los sectores financieros, por ejemplo, cooptan los partidos políticos y ponen su gente allí, y ese es que termina siendo candidato. Por eso es que, por ejemplo, se le da el caso a Bukele, que es el propio Departamento de Estado, que da a conocer que las maras mandaron a votar por él para que tuviera mayoría en el Congreso, y que hay narcotraficantes que ellos dicen, no, pero ya yo me cansé de financiar políticos, porque es que esta democracia es una pornocracia, lo que hay que tener es dinero. Y lo han hecho con éxito. Esto no es ideales, esto no es... Eso no es exclusivo de la República Dominicana. El problema de los congresos infiltrados por lavadores, supuestos lavadores, ex lavadores, narcotraficantes, ex narcotraficantes, supuestos narcotraficantes, eso no es exclusivo de la sociedad dominicana, profesor. No, eso porque el mundo tiene ahora mismo de los grandes grupos mafiosos más de 500.000 millones de dólares moviéndose. El 15% del PIB de Italia son las mafias.
según Pierre Labrousse, que es el gran geopolitólogo que analiza el tema de la geopolítica de las drogas, de cada dólar que produce la droga en la región, 70 centavos se lavan en el norte. No se lavan aquí en la cooperativa de ahorros y préstamos de cualquier municipio nuestro. No, ni en el sistema bancario nuestro. Entonces, esa pornocracia ha dado al traste con un sistema que nosotros lo vemos desacreditado, porque es mucho lo de Lampedusa, en el Gatoparo, de cambiarlo todo para que todo siga igual. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ante un consenso de Washington que lo privatizó todo y que dio políticas neoliberales, que les fue mal a todos los países que la aplicaron, aparece el consenso de Pekín. Y el consenso de Pekín da algo que es bueno que tomen nota de esto los políticos. No hay forma de usted hablar de prosperidad sin seguridad. En el análisis geopolítico, sociológico, antropológico, el ser humano lo primero que quiere es seguridad. ¿Qué pasa? Y usted ve mucha delincuencia en China, impensable. ¿Usted ve mucha delincuencia en Rusia? No, impensable. Y usted dice, no, pero que no hay libertad, pero le ponen los números y le dicen, bueno, no hay libertad. Pero no sucede lo que sucede en Estados Unidos, que el presidente Biden tiene que ir a Nueva York porque la delincuencia ha desbordado tal a la policía más grande de estado alguno en el planeta que el presidente tiene que ir a apoyar al alcalde. Con la agravante de que parece que ya es global ese sentimiento de que yo como ciudadano estoy dispuesto a sacrificar libertad por seguridad. Entonces, cuando un ciudadano en su desesperación está dispuesto, eso ocurre en Dominicana, por supuesto, y las encuestas lo confirman. Ahora, cuando ya es global ese sentimiento, y hay, que por eso la pregunta, porque el asunto está en las alternativas dentro de cierto capitalismo de Estado que no es el comunismo ateo y disociador de la Guerra Fría. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este escenario ya global? Lo que pasa es que hay un tema que uno dice, bueno, el capitalismo de Estado de un Putin que ahora mismo, a pesar de las sanciones, le dicen, pero él tiene un colchón de más de 600.000 millones de dólares. Él hizo un acuerdo con los chinos para venderle gas de más de 400.000 millones de dólares. Sacó 50 millones de gente de la pobreza y los puso en clase media en Rusia. Es decir, pero es una élite gobernante. Sí, pero ese es el elemento determinante y que justifica los excesos en violaciones y posibles asesinatos del régimen de Putin a ciudadanos, el eliminar la oposición y hacer todo esto y seguir siendo el líder mayoritario indiscutible de un país. Por eso le digo que esto está cambiando de manera peligrosa, porque si hablamos de los derechos humanos en el Estado, en el capitalismo de Estado chino, no vamos a terminar, porque es otro mundo. Donde está mi preocupación, e insisto, es en el asunto de que esos dos regímenes son alternativa, que cada vez más Occidente ya no las mira con la ojeriza de hace 30 años. Sí, pero ¿sabe qué sucede con Occidente? Que mientras usted tiene élite gobernante preparada, políticamente preparada, como China y Rusia, en Occidente usted tiene gente que da vergüenza dirigiendo los estados. O y si eso tiene, socava. O no escucha a esas mentes que sí las tiene. O no las escucha, pero que entonces todo esto lo que hace es desacreditar a la democracia. ¿Y hacia dónde vamos? Con este escenario y como lo que estamos viendo, ¿hacia dónde vamos? Porque yo insisto, hay una crisis en la democracia liberal y está de moda el antipartidismo. Y nada, yo siempre digo que nada tan político como un antipolítico. Sí, pero aquí en la República Dominicana la moda es esa. Los partidos ganan, pero ya los partidos son viles instrumentos para que grupos empresariales o un caudillo o populista que aparecerá mañana en la tarde o pasado mañana llegue al poder. Entonces, todo esto, ¿hacia dónde
nos va a llevar con un mundo mirando a Oriente. Lo que pasa es que el cadáver nos pasaba por el frente y no lo veíamos. Hace ya, recuerdo, cuando estudiaba mi tesis de la Universidad Complutense de Madrid, a mi tutor Antonio Remiro Brotons le pasé una información de un estudio de la OEA, donde en la mayoría de los países de América Latina la gente añoraba las dictaduras por el nivel de seguridad que sentían tener en las dictaduras. Eso fue más o menos que... Eso estamos hablando de hace 15 años atrás. Y eso tú sabes mucho mejor que todos nosotros que ha empeorado. Y eso ha empeorado en un país, por ejemplo, como México, donde se le ocurre un día desaparecer a 63 aspirantes a profesores y todavía no aparecen. En un país como El Salvador, donde... No, o aquello del presidente, decir, mira, vamos a soltar este narcotraficante para tener paz, lo que hizo AMLO. Lo que hizo AMLO ahora con el hijo del Chapo. O sea, cuando un Estado llega a una situación así, el presidente dice, no, es como que yo tengo a Quirino aquí, pero mira, vamos a soltarlo para que haya paz en el país. Óyeme, grave. O que en El Salvador una clica, que es, es una célula de las maras, decida un día quemar un autobús del transporte público y morir más de 20 personas que iban a trabajar, incluyendo ancianos. Y no pasa nada. Y las maras siguen teniendo un poder tal que es el gobierno de los Estados Unidos que da a conocer cómo el gobierno de Bukele está unido allí con ellos. Y en Brasil, peor todavía, en Brasil tienen dos grupos delincuenciales que la policía dispara a matar. Entonces, todos estos elementos de la seguridad son fundamentales y con una clase política que no es realmente una clase política, don Pablo, hay que estar claro. Es lo peor de nuestras sociedades, enganchado a la política como una forma de acumulación originaria de capital. Entonces, sí... eso ha sido la política, el puente para el ascenso social, es como premiera que el cigarrillo tiene sabor a pueblo. Pero peor aún, hay un elemento que es importante tomar en cuenta que hay que ligarlo al tema de la democracia. Hay un informe de la inteligencia de los Estados Unidos, en el cual dice que tanto Rusia como China viven anclados en su historia, que son países revisionistas. Entonces ellos van a ir en contra de los valores que Occidente tiene. Entonces, en esos valores de Occidente hay una relatividad en todo lo que hacemos. Entonces, en esa relatividad, usted se va a dar cuenta, y me disculpan que nuevamente tenga que decirlo, que la gente que tiene más seguidores en Twitter y en Instagram son personas que no han hecho ningún aporte a la sociedad más que mostrar una vida de narcisismo y de hedonismo, pero esa gente ni en Rusia ni en China tienen espacio. Pero son el modelo a seguir en nuestros países. Pero aquí viene el término... Y tienen seguidores y pueden decidir un presidente y la democracia es la opinión de las mayorías. Si el pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno. Pero entonces ante un mundo occidental en decadencia, hay un cambio geocultural de antiguas potencias que quieren imponer una nueva forma de ver el mundo. Porque lo que está haciendo Putin es ajeno a la sociología rusa. No. ¿Y a quién tiene Putin al lado? Al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa. ¿Y lo que está haciendo Xi Jinping va en contra de los valores confucianos? No. Samuel Huntington publicó para el Instituto Olin de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard un trabajo que se llamaba Los mandarines chinos, donde ellos tomaron en consideración que estadounidenses de ascendencia china se sentían más identificados con China. Pues ahora nos rasgamos las vestiduras porque una estadounidense de ascendencia china decidió participar representando a China y no a Estados Unidos y ganó el oro en los Juegos de Invierno en Pekín. Y es que no estamos fijando que esto no es solamente un tema económico, sino geocultural, que ante un occidente en decadencia, que ha perdido sus referentes, hay otros que dicen, no, es que a mí nadie me ha vencido en el paso del tiempo, porque he mantenido unos valores que son los que me sirven de norte.
Y en medio de este escenario, vamos al último segmento después de la pausa. ¿Qué será de un país no débil, famélico institucionalmente, corrupto, con un alto nivel de impunidad, con una situación económica relativamente estable comparativamente con la región, pero con unos asquerosos niveles de desigualdad y una crisis de credibilidad hacia su sistema político? Ese es el país suyo, que es el mío, que se llama República Dominicana. Después de la pausa. Ya regresamos. Último segmento, últimos minutos. El presente y el futuro de la República Dominicana ante el nuevo escenario mundial. ¿Qué nos espera? ¿Qué hacer? Son tiempos convulsos, donde usted, por ejemplo, nota que hay un gran desconocimiento de lo que está aconteciendo. Y una persona que usted conoce muy bien y que era la consejera, en cierta forma, del extinto presidente Joaquín Balaguer, Marguerite Yourcenar, en Memorias de Adriano, ella refería que no existe peor desgracia para un ser humano que desconocer los acontecimientos históricos que le rodeaban. Entonces nosotros estamos de espalda a un mundo donde lo que vale es ciencia y tecnología, y la mayoría de los dominicanos, el 60%, no lee, no comprende lo que lee. Estamos hablando que quizás algo que yo critico también, nosotros hemos presentado que aquel que estudia, el que se esfuerza, no es el paradigma, no es el referente en nuestra sociedad. El exitoso es el que acumula bienes materiales sin importar cómo los consiguió. Y hay otro tema que es importante para mí, porque lo noto que no lo puede tener todo el mundo, ese privilegio. Y ese privilegio lo tengo porque estoy metido en las aulas. Y es el siguiente. Para mí es increíble cómo la mayoría de la gente no conoce su país. Entonces yo digo, cuando usted no conoce su país, usted no lo puede amar. Entonces, no se ama lo que no se conoce. No se ama lo que no se conoce. Es más, recientemente nosotros tuvimos una presentación muy exitosa en la Feria de Turismo en Madrid. Y yo conversaba con personas ligadas a ese sector y yo les decía, pero ¿ustedes no han notado que donde se inicia la teoría de los ciclos hegemónicos de la geopolítica y donde tiene ancla la modernidad, porque es cuando se descubre América, que tenemos el sistema mundo y se inicia la globalización, es en República Dominicana? Y simplemente se dice donde todo comenzó, pero la gente no sabe que el conquistador de México, Hernán Cortés, fue el primer notario que tuvo Asua, egresado de Salamanca, en España, y vino con Obando aquí en el 1504. Que Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Eso es para que veamos que en el turismo, que es una de donde nos nutrimos, la gente desconoce que la primera mujer que gobernó en América fue nada más y nada menos que la esposa de don Diego Colón, y fue aquí en Santo Domingo. Pero yo siempre hablo del gran país de las primacías americanas. Las primacías americanas. Lo único que esas cosas o no las conocemos, y si las conocemos no nos interesa recordarlas y tomarlas en cuenta desde el pasado para el presente y para ir al futuro. Pero estamos tomando en cuenta, por ejemplo, que el Instituto Tecnológico de las Américas, porque la educación, los resultados se ven siempre a 15 a 20 años, puede competir en Huawei y ganar de los primeros lugares, pero es por la calidad de los docentes que están ahí. Estamos nosotros fomentando más islas, todos esos imperios que hemos hablado y toda la situación mundial. ¿Usted sabe por qué los imperios son imperios? Porque primero forman una élite gobernante. Pero esa élite gobernante necesita de una excelente calidad en la educación. Pero sobre todo... Y una élite pensante que les asesore
y los Huntington y los Kissinger que le muestren el camino. Pero sobre todo, una conciencia de que la patria se construye todos los días. ¿Sabe por qué? Porque uno de los problemas que ha tenido este mundo occidental es el sentido de la trascendencia. Vivimos en el inmediatismo, en el día a día. Entonces se necesita, por eso cuando usted ve a Xi Jinping, mire detrás a una ética confuciana y a un mundo taoísta. Cuando usted ve a Putin que va a la iglesia, mire un mundo ortodoxo, aunque usted no esté de acuerdo. El ser humano que tiene cierta espiritualidad trasciende a lo que Octavio Paz llamaba nuestro peor enemigo, el ego. Y nos hemos olvidado los occidentales de ese humanismo que ya ni siquiera queremos ofrecer en las escuelas, y así nos está yendo, porque un país no es más que la expresión de ese ciudadano que esa sociedad va generando, va creando, ni más ni menos. Profesor, lamentablemente se nos fue el tiempo, como lamentablemente siempre ocurre. Volveremos a encontrarnos. Un placer. Feliz resto de la noche. Volveremos a vernos, señores. Sean felices, sean felices.